En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, Santo Tomás de Aquino, todos los ángeles custodios, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos hoy la plática sobre el pecado original. ¿Okay? Una plática muy importante y que tiene muchas consecuencias para nuestros tiempos y nuestra cultura. Y es algo que hemos olvidado, generalmente, culturalmente, de modo que si no tomamos en cuenta el pecado original, no vamos a hacer la mortificación, no vamos a hacer la penitencia, no vamos a pretender llevar una vida sobrenatural y por fin no vamos a alcanzar el cielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos ejemplos de las consecuencias de la negación del pecado original. Que solo puede negar a alguien que no ha criado hijos, ¿no? ¿Verdad? Mi hermano que no es religioso, no profesa ningún credo, digamos. Él me decía que sus niñas de 3 años, cuatitas, ¿no? Que él pensaba que aprenden la envidia como de la sociedad, que no más nacen buenas y ordenadas y se da cuenta que no, que el pecado original sí existe, algo está mal. Son buenas, pero no siempre. Esas son muy malas. Entonces, eso es ¿qué son las consecuencias? Por ejemplo, hubo un psicólogo, Carl Rogers, que entonces, consecuencias, digamos, de negar el pecado original. ¿Okay? ¿Qué serán las consecuencias? Ese psicólogo Carl Rogers escribió un libro, I'm okay, you're okay. Okay. Hay otro marcador. Bueno, entonces escribió ese libro, I'm okay, ya se fue. I'm okay, you're okay, yo estoy bien, tú estás bien, ¿no? Años 70 del siglo pasado. ¿Y qué fue el impacto? Iba predicando la buena nueva. ¿Se acuerdan de cuando salió la psicología de moda, como era la ciencia más avanzada para explicar todos nuestros problemas y para reemplazar por fin a la religión? Así decía un psicólogo a un amigo que estaba estudiando psicología, nosotros somos para reemplazar al clero. ¿Okay? Desde confesarse, pasar con un psicólogo, porque tiene una ciencia así gnóstica que puede explicar todo. ¿Okay? Bien, entonces, I'm okay, you're okay. Iba predicando esta buena nueva a conventos. Entonces, los religiosos estaban muy confusos en ese tiempo, ¿no? En tiempos de muchos cambios y revolución en la sociedad. Decían, bueno, tal vez es una nueva ciencia que nos va a ayudar en nuestra vida religiosa. Pero iba predicando a monasterios de monjas, de monjes, y vaciaba los conventos. Porque según esa ciencia, no debemos de mortificar nuestros deseos, sino de seguirlos. Que nuestra felicidad consiste en seguir nuestros impulsos y actualizarnos siguiendo nuestras pasiones. Entonces, ¿qué pasó? Sino soltó mucho libertinaje, ¿no? Es que entonces no tengo la vocación a la castidad porque siento atracciones. ¿No? Entonces, un desastre que hizo, y su compañero, no tengo su nombre, pero escribió un artículo para Latin Mass Magazine, una revista sobre la misa en latín, y dijo que iba acompañando a Carl Rogers y vio el daño que hicieron a tantos conventos. Él después se convirtió, dándose cuenta de que no, pues lo que descuidamos o negamos prácticamente era el pecado original. No todos nuestros impulsos están bien ordenados. Eso sabemos criando a los hijos, ¿no? Quieren comer, pero en exceso, lo que es nomás de sabor y no de nutrientes. Entonces,
Entonces el hombre siente deseo sexual hacia una mujer, pero que no es su esposa. Entonces debe de seguir este impulso o debe de razonar y pensar, este acto termina en tener un hijo, no puedo tener hijos con cada mujer del mundo y sin poder criarlos bien. ¿No? Entonces la ley natural, ¿no? Tenemos que imponer la razón en nuestras emociones para ordenarlas hacia el bien. ¿Okay? Entonces vació conventos, ¿okay? Por negar el pecado original, y pueden buscar ese artículo si quieren en Latin Mass Magazine. Muy buena revista, ¿no? Porque tiene varios temas sobre la historia, teología, filosofía, de homeschooling, por ejemplo, de muchos temas para el interés, pero un poquito más culta, digamos, como revista, ¿no? No simplemente un blog, sino... Y se puede leer en línea también. ¿Ok? Entonces, eso es una consecuencia. Entonces, que se suelta, pues, por fin, todos los pecados capitales, ¿no? Eso es lo que predicaba Nietzsche, Federico Nietzsche, entonces alemán, hijo de un pastor protestante luterano, que decía que, pues, odiaba el cristianismo y el cristianismo luterano, ¿no? Entonces, que es en sí algo desordenado, porque para Lutero el hombre es intrínsecamente corrupto, corrompido, de modo que hasta nuestras pasiones son malas y es ese espíritu que no conocen aquí, pero muy común de mi estado de Pensilvania y más al noreste, espíritu puritano, ¿no? Entonces el tomar es intrínsecamente malo. Disfrutar del mundo es intrínsecamente malo, ¿no? Entonces, por eso la espiritualidad protestante y puritana es siempre estar serio, nunca festejar, y así servimos a Cristo. ¿Okay? Entonces, es innatural, ¿no? Cristo vino para redimir al mundo y para darnos la posibilidad de moderar así los bienes de este mundo y utilizarlos para el servicio de Dios, o de gozar de ellos, pues gozándonos de Dios a la vez, ¿no? ¿Okay? Entonces es, por ende, una cultura católica tiene mucha fiesta, ¿okay? Tradicionalmente, ¿no? Música bonita, expresamos emociones porque en sí son buenas y con la gracia de Dios las podemos manejar bien, ¿okay? Y sin la gracia, ya ven cómo vamos, ¿yeah? Okay. Entonces, pues, y Nietzsche decía prácticamente que iba a ser, no era para sus tiempos, comienzos del siglo XX, sí, no me equivoco, la primera mitad, sino para el futuro, que son nuestros tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, el homosexualismo, ¿en qué se basa el argumento? El argumento es sencillamente, se sienten así. Wow, una epifanía. Si se sienten así, deben de seguir sus sentimientos, porque la felicidad es en seguir los sentimientos, porque la persona humana es el conjunto de todos sus sentimientos, ¿no? Es el hombre más superficial que vive ya como niño, ¿verdad? Pero esa es nuestra cultura. Entonces, claro que se acepta tanto las perversidades sexuales, de masturbación, de fornicación, de homosexualismo, de todo lo demás, menos que haga daño a los demás, ¿no? Aunque si hace daño a la sociedad, si el hombre se corrompe, ¿no? Y si se deja llevar por los vicios, no va a buscar el bien común, que es el principio y fundamento de la sociedad. Si el hombre no vive para los demás, no funciona. ¿Okay? Entonces los animales lo hacen por naturaleza, porque no tienen pecado original. De modo que la gallina se sacrifica para proteger a sus pollitos, por instinto natural. El perro protege a su dueño, ¿no? Por instinto natural. Y el hombre natural no hay. Solo tenemos el hombre herido o el hombre santificado por la gracia. No hay un hombre natural, ¿no? De modo que la inclinación será más hacia la envidia, hacia el egoísmo, ¿okay? Y esas son las heridas que decimos en las 4 partes del hombre, consta de alma y cuerpo. ¿Okay? Entonces, el hombre en su alma tiene una mente, tiene voluntad,
y en su cuerpo nacen pasiones fuertes o irascibles y deleitables, que se llaman concupiscibles. ¿Okay? Esos son los 4 aspectos cardinales del hombre que se ponen en orden, según el filósofo pagano, que lo descubrió con la razón, por las virtudes cardinales. O sea, la mente con la prudencia, ¿okay? La voluntad con la justicia, las pasiones irascibles con la fortaleza y las concupiscibles con la templanza. Pero tenemos una herida, o varias heridas en cada parte. Aquí sufrimos de una ignorancia, una ceguera mental, aquí un egoísmo. Aquí nacemos hijos de ira, como dice el apóstol, así nacemos. ¿Okay? Y también aquí de concupiscibles decimos la concupiscencia, ¿okay? O sea, lujuria, codicia, gula, todo hacia lo sensual. ¿Okay? Esas son las 4 heridas que todos llevamos, que pueden averiguar en los niños de 2 años de edad. ¿Okay? De 2, ella tiene todavía una, ¿no? Se porta muy bien. ¿Okay? No te cambies, no crezcas más. ¿Okay? Entonces, pero ya de 2 años, ¿no? Se manifiestas, decimos en inglés, terrible twos, el año de 2 terribles, porque ya saben decir no, con una sonrisa. Rebeldía. Ok, non serviam, así que. ¿Qué pasó? ¿Dónde aprendió eso? Está, adentro. ¿Qué más sería una consecuencia del pecado original? ¿Qué tal? Entonces vemos que se descuida la vida sobrenatural, nomás siguiendo nuestros instintos. O sea, entonces descuidamos la penitencia. El Señor dijo, si no hicieres penitencia, todos igualmente pereceréis. ¿Qué más? Engendra el indiferentismo. Indiferentismo, ¿no? Sí, indiferencia hacia la cuestión religiosa. ¿Okay? Entonces, todas las religiones son buenas y conducen a Dios. El hombre moderno piensa que sí. ¿Y por qué piensa que sí? Porque todos son una expresión del hombre naturalmente bueno buscando a Dios. ¿No? ¿Okay? Entonces, sin el concepto del pecado original, las religiones y culturas paganas son muy buenas y no tuvimos derecho de así cambiarlas. De modo que hubo un jesuita, tristemente ya no católico, que dijo en sus 30, 40 años de misiones, en la Amazonia o en África, no me acuerdo dónde, pero no había convertido a nadie al catolicismo. Y lo dijo con orgullo, que eso sería una violencia a su cultura. Yo vine para aprender. ¿Okay? ¿Qué diría San Ignacio? ¿Qué diría San Francisco Javier? ¿Qué diría nuestro Señor? Que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Id a todo el mundo, ¿no? Bautizándolas. El que se bautizare, el que creyere y se bautizare se salvará, mas el que no creyere se condenará. A ver qué dirá de sus amigos paganos, ¿no? Entonces, que le van a regañar por no haberles predicado la buena nueva. Entonces, hay el indiferentismo, ¿ok? Las religiones naturales son buenas o malas, ¿ok? Podemos siempre reconocer, vamos a ver, repasando los dogmas, el hombre no es intrínsecamente corrompido, de modo que todos nuestros deseos naturales son malos. Y digo, esa es la cultura protestante, en parte de los Estados Unidos, si se han preguntado por qué son tan raros los gringos, ¿qué? En parte es por esa cultura puritana. Por ejemplo, uno aquí me decía que es americano y posee naturalmente pues, de sangre más fría, entonces lleva una vida ordenada, pero dijo que se ha enfadado de sus amigos protestantes aquí, porque no hay una espiritualidad, nomás crees y con eso ya estás salvado. Entonces, de modo que van a antros y como no hay una espiritualidad, no eviten necesariamente los pecados, porque con tal de que vayas de vez en cuando te nazca,
y renuevas tu fe en Cristo y sientes algo hacia tu Salvador y ya, estás salvado, ¿no? No hay que rezar un rosario, prácticas, y es sumamente superficial. Y no se engañen, digamos, por el ejemplo de unos cuantos protestantes evangélicos de la primera generación, que a veces son más fervorosos porque son una minoría, no son protestantes por cultura, pero sus hijos serán peores que los hijos católicos en la segunda generación, porque no hay ni misa, ni rosario, ¿no? Entonces pueden leer la Biblia cuando quieran, pueden ir a su servicio cuando quieran, no hay confesión, ¿no? Imagínense. Okay. Bien, ok, engendra el indiferentismo religioso. Y bueno, pues ya me he explicado, ¿no? Okay. Las consecuencias del pecado original. Okay. ¿Preguntas? Y ustedes saben que aquí nos santificamos, las virtudes correspondientes son para la mente, prudencia, para la voluntad, justicia, para las pasiones irascibles, la fortaleza, para las concupiscibles, la templanza. Okay. Eso descubrió Aristóteles, preguntándose qué hace el hombre feliz. Lo que hace el hombre feliz es la práctica de la virtud, o sea, la perfección de su naturaleza, tanto de alma como de cuerpo, ¿okay? Por esas virtudes. ¿Bien? Entonces la prudencia, con la cual ordenamos el pensar, al recto obrar, ¿no? A obrar rectamente, la justicia de ser el bien común más que mi bien propio, la fortaleza para utilizar las pasiones fuertes, para vencer los males difíciles y conseguir los bienes difíciles o arduos, y la templanza para poner orden en los deseos sexuales y de comer y beber. ¿Bien? Ok, entonces les voy a leer un poquito de los dogmas. Entonces, ¿cuántas personas nacieron sin pecado original? Ustedes saben que como católicos solo celebramos lo que es santo, litúrgicamente. Entonces, igual un obispo dijo una vez, feliz cumpleaños. Dijo, yo nací en pecado original. Festejen mi día de bautismo, por favor. ¿No? Pero santificamos hasta el día de cumpleaños si recibimos el nombre del santo del día, o si ponemos un énfasis religioso, ¿no? Por eso festejo el mío, porque es de la Santa Cruz, ¿no? Okay, no por ser mi cumpleaños. Ok, entonces, ¿quiénes nacieron sin pecado? ¿Cuántos cumpleaños o natividades celebramos litúrgicamente? 3. De Nuestro Señor, el 25 de diciembre. De Nuestra Señora, ¿qué día? 8 de septiembre. 9 meses después de su concepción inmaculada. Y San Juan Bautista. ¿Por qué celebramos su natividad? ¿Fue concebido en pecado original? Sí. Pero fue santificado antes de nacer por la visitación de María Santísima. ¿Bien? Ok, el pecado original. Aquí vienen los dogmas. Decreto sobre el pecado original del Concilio de Trento, en que se promulgó de manera definitiva e irreformable la doctrina de fe obligatoria para todos los católicos. ¿Okay? Eso, entonces ya ven, el lenguaje es de fe, obligación, eso indica que es un dogma. ¿Okay? Siempre cuando preguntan de la obligatoriedad, ¿cómo se dice? Obligatoriedad de tal dicho del Papa, de los obispos, hay que fijarse siempre en el lenguaje, ¿no? Está definiendo definitivamente para que lo mantengamos definitivamente. Okay. Si es nomás una opinión, así nomás queda. Okay. Eso se toma de Denzinger, 787 a 92. Okay. Bien. Entonces, son varias citas, nomás es importante que las leamos y les voy comentando, ¿ok? Para que nuestra fe católica, sin la cual es imposible agradar a Dios,
Hebreos 11, limpiados los errores, permanezca íntegra e incorrupta en su sinceridad, y el pueblo cristiano no sea llevado de acá para allá por todo viento de doctrina, que, como menciona San Pablo en los Efesios 4, como quiere que aquella antigua serpiente, enemiga perpetua del género humano, entre los muchísimos males con que en estos tiempos nuestros es perturbada la iglesia de Dios, también sobre el pecado original, y su remedio suscitó no solo nuevas, sino hasta viejas discusiones. El sacrosanto, ecuménico y universal Concilio de Trento, legítimamente reunido con el Espíritu Santo bajo la presidencia de los mismos tres legados de la sede apostólica, queriendo ya venir a llamar nuevamente a los errantes y confirmar a los vacilantes, siguiendo los testimonios de las Sagradas Escrituras, de los santos padres y de los más probados concilios, y el juicio y sentir de la misma Iglesia, establece, confiesa y declara lo que sigue sobre el mismo pecado original. ¿Okay? Este es el prefacio, es un concilio, son pronunciamientos dogmáticos. ¿Okay? Si alguno no confiesa que el primer hombre, Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira e indignación de Dios, y por tanto en la muerte con que Dios antes le había amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tuvo después el imperio de la muerte, es decir, del diablo, y que toda la persona de Adán, por aquella ofensa de prevaricación, fue mudada en peor, según el cuerpo y el alma, sea anatema. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir anatema? Fuera, exactamente, separado, excomulgado, ¿no? Ya no es miembro de la iglesia porque ha negado la fe de Cristo. ¿Okay? Un dogma de fe. En resumen, ¿qué nos enseña? En el primero, que primeramente habla de Adán. Entonces, uno puede mantener ese dogma si no cree en Adán y Eva. Entonces, habla de una ofensa personal que hizo el primer hombre, Adán, y cómo queda el hombre después. Ahorita lo aplica nomás a Adán, ahorita lo va a aplicar a todos, ¿no? Está bajo la ira de Dios, ¿okay? Bajo el dominio del diablo. Esas son las consecuencias, ¿okay? Bien. El segundo. Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, que la santidad y justicia recibida de Dios que él perdió, la perdió para sí solo y no también para nosotros, o que manchado él por el pecado de desobediencia, solo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado, que es muerte del alma, sea anatema, pues contradice al apóstol que dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres pasó la muerte, por cuanto todos habían pecado. Okay. Entonces, ¿nacemos en pecado? Sí. ¿Heredamos este pecado de Adán? Sí. Okay. Entonces, afecta no solamente a nuestro cuerpo, con, digamos, la posibilidad, la pérdida de su integridad que tenía en el paraíso, nos enfermamos, morimos, ¿okay? Sino de que también el alma nace en pecado original. ¿Okay? Si alguno afirma que este pecado de Adán, que es por su origen uno solo y transmitido a todos por propagación, no por imitación, está como propio en cada uno, se quita por las fuerzas de la naturaleza humana o por otro remedio que por el mérito del solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, el cual hecho para nosotros justicia, santificación y redención, nos reconcilió con el Padre en su sangre. O niegue que el mismo mérito de Jesucristo se aplique tanto a los adultos como a los párvulos por el sacramento del bautismo, debidamente conferido en la forma de la Iglesia, sea anatema. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que hayamos de salvarnos. Dice Hechos de los Apóstoles 4. De donde aquella voz, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Y cuanto fuisteis bautizados en Cristo, os vestisteis de Cristo. ¿Okay?
Gálatas 3. Ok, entonces es muy común escuchar de modernistas, ¿okay? hoy en día, de que no, pues Adán y Eva fue como un grupo, los primeros monos que se evolucionaron, llegaron a ser hombres, y era el pecado original más un pecado de la comunidad humana que no quiso compartir entre sí, o que luego nos afecta por la imitación. Pero si pudiéramos superar a las malas costumbres, así con un gobierno socialista que impone orden a todos, ya se acabarían todos los pecados, ¿no? ¿Okay? Entonces eso es como piensan muchos hoy en día, de que es por imitación de los primeros padres que tuvimos. ¿Es posible? Es en contra del dogma, es herejía decir eso. No es por imitación, es por herencia, ¿okay? De transmisión de Adán. Bien, si alguno niega que, entonces por eso tenemos que ser bautizados. Si alguno niega que hayan de ser bautizados los niños recién salidos del seno de su madre, aun cuando proceden de padres bautizados, o dice que son bautizados para la remisión de los pecados, pero que de Adán no contraen nada del pecado original, que hay necesidad de ser expiado en el lavatorio de la regeneración para conseguir la vida eterna, de donde se sigue que la forma del bautismo para la remisión de los pecados se entiende en ellos no como verdadera, sino como falsa, sea anatema. ¿Okay? Entonces los que dicen que no tienen pecado original, qué bonito que se bauticen, pero no es por necesidad, porque no nacen con un pecado así que han heredado en su alma. ¿Qué dice el apóstol? Pues por eso regla de fe procedente de la tradición de los apóstoles, hasta los párvulos que ningún pecado pudieran aún cometer en sí mismos, son bautizados verdaderamente para la remisión de los pecados, para que en ellos se limpie por la regeneración lo que por la generación contrajeran. Porque si uno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué tardan hoy en día tanto en bautizar a sus hijos? Sí, pensando en la fiesta, ahorrando que venga el padrino de California, ¿no? Pero no están preocupados de que su hijo sigue en pecado original, porque no tienen un concepto. Es un rito familiar, cultural, importante de alguna manera y pretexto para la fiesta, pero no están preocupados por el hecho de que está bajo el dominio del diablo y en pecado original, que nos hemos olvidado. Por eso tardan mucho en bautizar. Y otro, número 5, si alguno dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo se confiere en el bautismo, no se remite al reato del pecado original, o también si afirma que no se destruye todo aquello que tiene verdadera y propia razón de pecado, sino que solo se cubre o no se imputa, sea anatema. Porque en los renacidos nada odia a Dios, porque nada hay de condenación en aquellos que verdaderamente por el bautismo están consepultados con Cristo para la muerte. Los que no anden según la carne, sino que desnudándose del hombre viejo y vistiéndose del nuevo, que fue creado según Dios, han sido hechos inocentes, inmaculados, puros, sin culpa, e hijos amadísimos de Dios, herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Okay? De tal suerte que nada en absoluto hay que les pueda retardar la entrada en el cielo. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué quiere decir ahí? De que el bautismo realmente los santifica. Eso negaba Lutero. Para Lutero, la justificación era exterior, ¿no? Su analogía, su imagen era un montón de estiércol cubierto con nieve, ¿no? Qué bonita imagen, ¿no? Para sus cartas de Navidad. Somos, ¿no? Okay. Entonces, era su idea, ¿no? El bautismo realmente cambia, ¿no? ¿Cómo me emociono bautizar a los niños y después tenerlos en los brazos y pensar, pues es un templo de Dios, ¿no? Qué consuelo. Cuando tienen que levantarse en la noche, pueden hacer su hora santa, ¿eh? Con el llorón, así, ¿no? Entonces, sabiendo que es un sagrario que llora y que se ensucia, pero, ¿no?
Cuídalo mucho porque es un templo de Dios, ¿no? Puedes adorar a Dios. Así dijeron los papás de Tertuliano, cuando era bebé, iban destruyendo los templos en la persecución y dijeron, ¿dónde vamos a visitar a Dios? En templos. Nuestro niño recién bautizado es un templo de Dios. Ahí vamos a adorar a Dios. ¿Okay? Bien. Pero, ¿cuánto hemos descuidado también este aspecto? No conocemos nuestra dignidad. ¿Okay? Entonces bautizamos al Hijo y no le protegemos en cuanto a los ataques en contra de la gracia de Dios, por una falsa permisividad, que haga lo que quiera. O dice el apóstol también, como, ¿qué santificamos en el bautismo? ¿Solamente su alma? También su cuerpo, lo ungimos con el crisma, ¿no? Entonces, ese es el argumento de San Pablo. Vosotros sois templos de Dios. ¿Y cómo os unís a rameras, no? Si sois templos de Dios, ¿no? Si hasta tu cuerpo es un templo de Dios, ¿qué haces con ello? Sino de profanarlo por actos impuros y degradar a ti mismo por embriagueces. Entonces, no tenemos un sentido de la... Es la esquizofrenia del hombre moderno, ¿no? Que es materialista, que vive nomás para este mundo, pero vive en este mundo de la forma más degradada, ¿no? Entonces, como hace daño a sí mismo y, bueno, entonces, bien, otra prueba del pecado original, ¿ok? Sí. ¿Qué pasa cuando un bebé fallece y no se bautiza? Ok, entonces ahorita contesto esa pregunta, pero nomás para terminar, ahora bien, que la concupiscencia o fomes permanezca en los bautizados, este Santo Concilio lo confiesa y siente. ¿Okay? ¿Qué era la confusión de protestantes? Decían, pues si ellos son santificados, porque no se portan bien, si son bautizados, pero tal vez más exorcismos necesita o qué, ¿no? Entonces seguimos, recibimos la gracia en el alma, pero que tenemos que aplicar por la repetición de actos a cada aspecto desordenado de nuestra naturaleza. Se borra el pecado, pero no se borra el desorden, la concupiscencia, ¿no? Tenemos que trabajar en contra de ella toda la vida, ¿okay? Y ahí la importancia de criar bien a sus hijos, ¿okay? Como dice el apóstol, el que definitivamente luchare será coronado, ¿okay? Hasta el fin. El apóstol llama la concupiscencia pecado, pero en el sentido de tendencia hacia el pecado. No, la Iglesia Católica nunca entendió que se llame pecado porque sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos, sino porque procede del pecado y al pecado inclina. Si alguno sintiera lo contrario, sea anatema. ¿Okay? Y termina diciendo que nada de eso se aplica a la Virgen Madre de Dios, la Inmaculada. ¿Okay? Antes de la definición de su Inmaculada Concepción, ya de este Trento estaban insistiendo que no hables del pecado con referencia a la Virgen, ¿no? Okay, ya vemos que era la fe de la Iglesia, nomás tuvo que precisar exactamente cómo. Okay? Bien, ok. Entonces, ¿qué pasa si el niño muere recién bautizado? Va directamente al cielo, que voy a la otra pregunta ahorita, ¿no? Si muere bautizado, va directamente al cielo y no celebramos una misa de requiem, sino simplemente una misa de ángeles, ¿okay? De los ángeles. No nos ponemos ornamentos negros, sino blancos. ¿Okay? Entonces se canta la gloria. Entonces sí, hay que profundizar ese sentir de la fe, porque me acuerdo que una señora quería, como desesperada, ¿no? Que se ofrezca una misa por mi niño que murió como a los 2 años y bautizado. ¿Para qué vamos a ofrecer la misa? Para su canonización, no está en el purgatorio, entonces fue al cielo, pero como quiere ayudarle, pero no necesita ayuda, ya le ayudó de la forma más perfecta y divina, que ya está pues en el cielo, seguramente, sin duda alguna. ¿Okay? Entonces, ¿qué de los niños no bautizados que mueren antes de ser bautizados? Quiero darles
Bien, dice el Papa Pío VI, Jesús Denzinger 1526, la doctrina que reprueba como fábula pelagiana el lugar de los infiernos, al que corrientemente designan los fieles con el nombre de limbo de los párvulos son niños, en que las almas de los que mueren con sola la culpa original son castigados con pena de daño sin la pena de fuego, como si los que suprimen en él la pena del fuego, por este mero hecho, introdujeran aquel lugar y estado carente de culpa y pena, como intermedio entre el reino de Dios y la condenación eterna, como lo imaginaban los pelagianos, es falsa, temeraria e injuriosa contra las escuelas católicas. ¿Okay? Entonces, de un limbo falso, ¿okay? Que no es parte ni del infierno ni del cielo. ¿Okay? Pero hay otra referencia, 13, 4, 93, 13, Florencia, un segundito. Okay, lo que queda de esas referencias, ¿no? El limbo. Los párvulos que han muerto sin el bautismo no sufren la pena del fuego, ¿okay? Porque el fuego corresponde a pecados personales, pero no van al paraíso terrenal, ¿okay? No hay un otro paraíso terrenal, ¿okay? Sino a un lugar diverso de los demás condenados. No es verdad que ahí odian y blasfeman actualmente a Dios por razón de su voluntad habitual dominante. ¿Okay? Bien, entonces no están sufriendo, digamos, entre fuegos, no están en un tercer lugar. Por ende, los colocamos en el limbo, que es técnicamente parte del infierno, ¿okay? Por no ver a Dios, pero no tienen que sufrir, ¿okay? Así penas de los sentidos. Y la forma más mitigada, es decir, que hasta disfrutan de placeres, ¿no? Entonces que están en como cierto paraíso natural, ¿okay? Aunque no es un tercer lugar, sino de que hay un consuelo que Dios les permite, como si fuera un paraíso natural. Pero la cita que quería de Florencia, que habla dogmáticamente de los que mueren. ¿Dónde está? Florencia, okay. Eugenio Cuarto. Ok, en 714, okay. Denzinger 714, ahí dice que firmemente cree, profesa y predica la iglesia. Okay. Firmemente cree, no es una opinión, que nadie que no esté dentro de la iglesia católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la iglesia, que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos
y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana, y que nadie por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces ahí menciona a los paganos. Hay otra cita que menciona a los que mueren sobre el infierno. Ahora lo voy a buscar. ¿No? Entonces, como los que como descienden inmediatamente al infierno. Entonces, básicamente, aunque el limbo no es un dogma definido tal cual, es una conclusión teológica que decimos que es cierta, porque ¿qué otra posibilidad? Ahora bien, la Iglesia permite, unos dicen que no, pues la Iglesia abolió al limbo hace poquito, ¿no? Y lo vi en noticias de Yahoo, fuente muy confiable, ¿ok? ¿Y qué pasó ahí? Sino de que la Iglesia, la congregación de fe, permitió que se publicara una tesis que propone que Dios provee de alguna manera para los niños antes de que tengan uso de razón, ¿okay? Que no son bautizados, que Él quiere la salvación de todos los hombres, por eso debe de haber un medio que Él les tal vez revele y pueden hacer una decisión infundiéndoles el uso de la razón en un momento para decidir sí o no, como con los ángeles. Pero será una operación milagrosa, ¿no? Si tuvieran de repente el uso de la razón. Igual, ¿dónde menciona eso en la Biblia? El Señor nomás nos mencionó, si alguno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, están como inventando fundamentos teológicos, aunque, pues según principios de que Dios quiere la salvación de todos y a ver cómo provee en este caso. Ojalá, ¿no? No estoy preocupado de que no lleguen al cielo. Entonces pero más bien no tenemos un fundamento teológico, ¿no? Según la tradición. Y todos los que entendieron el deseo universal de la salvación de los hombres, de los santos, los que conocieran mejor que nosotros a su misericordia, nunca opinaban así. Entonces, que seamos humildes, sabiendo que si nuestros antepasados más sabios y santos no proponían eso, tal vez nosotros estamos mal, ¿verdad? Y nos falta el sentido de la gratuidad, de la gracia, de la salvación, del cielo. Eso es lo que nos falta hoy en día. Ok, en caso de una emergencia, si el niño está moribundo, cualquier persona puede y debe bautizar a un niño. No se hace antes de nacer, no es un bautismo. Si echan agua nomás sobre su panza, pues no pasa nada. Se bendice la panza, pero no al niño. Entonces hay una bendición, pero hay una bendición para la mujer embarazada en perículo parto, ¿no? Entonces en el peligro de dar a luz, ¿no? Y que vengan, aunque unos dicen en peligro de dar a luz, vi otra interpretación que dice, como hay muchos abortos espontáneos, ¿no? Uno como sacerdote se da cuenta por cuando le confía en eso, ¿no? De qué pasó. Y entonces, desde el principio, ¿no? Que vengan para recibir esta bendición. Si está embarazada, porque cualquier embarazo puede ser peligroso. Entonces, desde el principio es mi práctica, lo menos, de dar o conferir esta bendición. Pero no basta, no suple por el bautismo, ¿ok? En el Concilio de Trento propuso Cayetano, el famoso dominico, comentarista sobre Santo Tomás, que tal vez un como bautismo de deseo de parte de los papás, y el concilio rechazó su propuesta, diciendo que es una novedad, jamás hemos escuchado de tal cosa,
puede engendrar indiferentismo en la gente, de que ya está medio cuasi bautizado, y no condenaron la sentencia por respeto a Cayetano, pero no la aceptaron. Era el sentir común, digamos, de los padres de la iglesia. Que se bautizan, ya no es necesario de todos modos bautizarse. Ok, ¿cómo? Un adulto sin bautizar, que nunca era ateo, y llega y él quiere bautizarse, se bautiza. Ok, uno no puede bautizar a sí mismo, ¿okay? Tiene que ser bautizado por otra persona. Y si es bautizado como adulto, se borran el pecado original y todos los pecados actuales, de modo que no puede confesar después lo que ha cometido. Ahora se arrepienten por haber sido bautizados de niños. Ah, pues sí. Así pensaba Constantino. Constantino tardó hasta la muerte, ¿no? Para bautizarse, porque decía, no me parece muy factible no pecar mientras soy emperador, con tantas cosas de manejar, mejor a la muerte ya para limpiar mi alma de toda la vida, ¿no? Ni tienen que hacer penitencia, pero entran en el cielo como niños, ¿no? Constantino Magno, entonces entró como un párvulo, ¿no? Un niño pequeño, ¿verdad? El emperador, porque es, digo, en el sentido de que no creció en la gracia, además la tenía de semilla, y es como una semilla en el cielo en vez de ser un árbol que da fruto, ¿no? Okay. Bien, entonces, aquí vienen los, bajo el infierno, así el índice sistemático da las referencias. En él las almas son castigadas con penas diferentes, esto es, la pena de daño o carencia de la visión de Dios, tanto por el pecado original como por el personal. Y ahí las referencias son 3.21, 4.10, 4.6, ok, les voy poniendo, entonces 3.21, 4.10, 4.6.4 y 6.9.3. Ok, de rápido, 3.21. Del Concilio de Valencia. Ni que los mismos malos se perdieran porque no pudieran ser buenos, sino porque no quisieran ser buenos y por su culpa permanecieran en la masa de condenación, por la culpa original o también por la actual. Pero eso puede referirse también a adultos. A ver, de 4:10. Eso se toma del efecto del bautismo del Papa Inocencio III. Afirman en efecto que el bautismo se confiere inútilmente a los niños pequeños. Respondemos que el bautismo ha sucedido a la circuncisión. De ahí, así como el alma del circunciso no era borrada de su pueblo, así el que hubiere renacido del agua y del Espíritu Santo obtendrá la entrada en el reino de los cielos. Aun cuando por el misterio de la circuncisión se perdonaba el pecado original y se evitaba el peligro de condenación, no se llegaba, sin embargo, al reino de los cielos, que hasta la muerte de Cristo estaba cerrado para todos. Mas por el sacramento del bautismo, rubricado por la sangre de Cristo, se perdona la culpa y se llega también al reino de los cielos, cuya puerta abrió misericordiosamente a todos los fieles la sangre de Cristo. ¿Okay? Porque no van a perecer todos los niños de los que cada día muere tan grande muchedumbre, sin que también a ellos el Dios misericordioso, que no quiere que nadie se pierda, les haya procurado algún remedio para su salvación. Lo que aducen los contrarios, que a los párvulos por falta de conocimiento no se les infunde la fe, la caridad. Ok, entonces aquí habla de, hay un remedio para todos que es el bautismo, pero no conocemos otro remedio. Hay otro también.
Viernes, ¿no? Ok, creo que eso es el más claro. Ese del infierno y del limbo del Papa Juan 22. Okay. Denzinger 4:93. Donde dice, enseña la Iglesia romana que las almas de aquellos que salen del mundo en pecado mortal o solo con el pecado original bajan inmediatamente al infierno para ser, sin embargo, castigados con penas distintas y en lugares distintos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede uno negar el limbo, verdad? Que entendemos por una parte del infierno donde no ven a Dios, pero que no son castigados con un lugar distinto, ¿ok? Si dice que los que mueren solo con el pecado original, ¿a quiénes se refieren? Solamente a los niños, ¿no? Porque cualquier adulto ya tiene pecados actuales. Entonces, con solo pecado original desciende al infierno. Ese es dogma. Entonces, ¿cómo vamos a negar al limbo? Ahora bien, escapan de herejía, que no quiere ser justo, porque van a decir que no, Dios les infunde la justicia, no mueren en pecado original. ¿Okay? Dios provee algún medio. La Iglesia permite, tolera que se enseñe eso. Pero por tolerar una tesis que enseña eso, no quiere decir que ya es su opinión actual, que reemplaza lo que era la opinión común de tantos siglos de los teólogos. ¿Okay? Pero, bueno, me explico. Entonces, no es dogma de fe, pero parece como una consecuencia lógica, teológica, de los principios de la fe y el sentido de los más sabios y santos, los que más... Porque es una soberbia de hoy en día pensar, pero no conocían la misericordia de Dios como nosotros. ¿A poco? Es San Francisco de Asís, o San Buenaventura, o Santo Tomás de Aquino, y es Santa Teresa de Ávila, San Juan de la... Esos que estaban tan enamorados de Dios, nunca les ocurrió que Dios quiere salvar a los demás. Todos siempre han sabido eso, ¿no? Entonces es más bien, creo que nosotros no tomamos en serio la gratuidad, digamos, de nuestra salvación, ¿ok? Pero se puede defender la tesis contraria si quieren, nomás como no hay un fundamento en la tradición, ¿ok? Será nomás de esas citas que ya conocíamos, de que quiere la salvación de todos, ¿ok? Bien, ¿ok? ¿Más preguntas sobre este punto? Y tomen en cuenta también que Dios sabe todo, Dios sabe el futuro, entonces sabe que no todos van a salvarse. Y tal vez sabe lo que hubiera sido la historia de tal persona, ¿no? Y que no llegó al bautismo, pero si hubiera vivido una larga vida, si hubiera condenado por sus propios pecados, ¿no? Entonces, que tomemos esto en cuenta, que Dios por fin sabe todo y permite que unos se condenen, que servirá también para la glorificación de su justicia, ¿ok? Entonces, por fin, el fin del universo no es para el hombre, sino para la gloria de Dios. Como dice Romanos capítulo 9, que se glorifica a través de su justicia y su misericordia. ¿Okay? Y no habrá queja en el último día. ¿Okay? Pero no es todo para nosotros. Eso es nuestra soberbia de que... Eso es la tesis de von Balthasar, dare we hope that all men be saved. Entonces, nos atreveríamos a esperar que todos se salven. Entonces eso, tal cual, de que todos se salven, hasta los demonios se redimen en el día final, fue condenada en una herejía de Orígenes. ¿Okay? Entonces esa tesis ya está condenada. Él dice, ok, existe el infierno, pero tal vez esté vacío. Pero como habla nuestro Señor, mejor que no hubiera nacido Judas. Pues si alcanzó el cielo, está bien que haya nacido, ¿no? Entonces, pero si no, el diablo igual San Judas, ¿no? Habla de los de Sodoma y Gomorra y los que descendieron al infierno en ese momento, a ser así castigados y condenados. Entonces habla la Biblia en el libro de Judas también, de personas que se condenaron. Y dice el Señor, para ir arrojados al fuego, aparejado para el diablo y los inicuos, ¿okay? Que nunca tendrá fin, que nunca se apaga. Entonces habla de un infierno, de diablos,
ahí y los que van a ser los réprobos en el día final, a quienes dice, yo no os conozco, apartaos de mí. ¿Okay? Bien, ¿una pregunta? Sí, entonces el niño bautizado válidamente en una secta protestante, porque para bautizar válidamente hay que hacer la fórmula correcta con agua, ¿okay? Natural, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Okay? En una siguiente plática voy a exponer un poquito este punto porque salió un artículo en Adelante la Fe un poco confuso, porque de parte de la intención es de hacer lo que hace la Iglesia, la intención de hacer lo que hace la Iglesia, pero que no requiere una fe. Simplemente si por ejemplo, hay dogmas dice un judío puede bautizar válidamente, aunque niega la Santísima Trinidad, a Jesucristo y al bautismo. ¿En qué caso cedería? Pues está uno está en clases de catecismo, está interesado en hacerse católico, está de cacería un día con su amigo Moisés, judío, ¿no? Y de repente se lastima y está moribundo. Y dice, oye Moisés, pues ayúdame, ¿me puedes bautizar por amistad? Y dice, bueno, yo no creo en eso, pero si tú quieres, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacen ustedes, los cristianos genéricos católicos? Hay varias definiciones, pronunciamientos dogmáticos que precisan este punto. Es simplemente imitar lo que hacen ellos, los cristianos. ¿Okay? Entonces, sin fe interior, porque en ese artículo dejó la gente con la impresión de que si el Padre duda de la transubstanciación, luego no tiene la intención y mi comunión es válida, no sé. Entonces tengo que ver al Padre qué realmente piensa. Lo voy a entrevistar en la sacristía antes de la misa. Qué confusión, por eso me preocupa mucho ese artículo, porque especialmente con los más escrupulosos ¿está Jesús en el sagrario? No sé, mejor pregunto a la sacristana y ¿qué piensa el Padre realmente? ¿No? ¿Dice sus oraciones? Ay. No. Entonces, no. Y tenemos el ejemplo del anciano, cuando el Padre dudaba de la transubstanciación, sin embargo consagró válidamente y hasta milagrosamente. Dios convirtió las apariencias, ¿ok? Entonces no se necesita fe para tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia, ¿ok? Y creo que confundió otro punto de que no es simplemente observar la ceremonia, hay que tener algo interior, pero no más que correr. Si observa la ceremonia, eso nos da la certeza moral de que tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Es solamente una pregunta como hipotética, teórica, de que hizo el rito, pero en su corazón dijo, no tengo la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Eso hubo un caso, dicen, de un obispo que ordenó sacerdotes negros. Y en ese tiempo negaba que tuvieran el alma o que eran totalmente humanos, ¿no? Tristemente. Y dijo, aunque hice la ceremonia, dije, no tengo la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no quiero ordenar los sacerdotes. ¿Eh? Y que luego tuvieran que ordenarse de nuevo. ¿Okay? Creo que no sé si es una historia verdadera, creo que sí. Entonces, ¿qué era la pregunta? Entonces al niño que se bautiza válidamente como protestante, entonces es católico. Si no es bautiza es pagano. Si no es bautizado es pagano. Los condenados, los que mueren en pecado mortal o pecado original van al mismo infierno. Los niños, ¿cuáles? Al niño es al niño, no le afecta nada de lo que profese sus papás.
Ok, si no son bautizados, no son protestantes, ni católicos, ni mexicanos, ni nada. Son almas que van al limbo. Claro. Sí, ya no hay vínculos familiares, digamos, en ese sentido, ¿no? Ni hay... Y para aclarar este punto de que si un niño es bautizado válidamente, hasta que tenga el uso de la razón, es católico, aunque fue bautizado en una iglesia protestante, porque no empieza a ser protestante hasta que profese los errores de la secta protestante. Pero hasta el uso de razón, hasta la edad de discreción, no profiesa ninguna herejía y es totalmente católico, porque su fe es recta, íntegra, infusa en su alma, ¿no? De modo que si él muere también va al cielo. ¿Okay? Bien. Ok, bien. Entonces lo dejamos ahí por ahora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictionem Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedictionem omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, Maria Semper. Amén. Y otra consecuencia, si negamos el pecado original, ¿qué pasa con las misiones? En vez de quedarse preguntando, pero ¿qué pasa con el Señor que no sabe, que nace entre indios en las Américas y que no sabía de Jesucristo? Entonces, antes, en vez de inventar maneras de quitar el pecado original, iban corriendo, traspasando el mar Atlántico, arriesgando su vida para salvar y darles la vida eterna. Entonces, como este ejemplo malo de un misionero ya que ha perdido la fe, que no ha convertido a nadie, entonces antes, tomando el pecado original en serio, el hombre se esforzaba para misionar y salvar a los demás. ¿Okay? Esa es otra consecuencia de la negación del pecado original.